buenas tardes a todos los hermanos que están en el Discipulado de Identidad de Hijo. Les doy la bienvenida a una clase más de Discipulado. Vamos a comenzar declarando la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que Tú estás en este lugar, que Tu presencia está con nosotros, Señor. Te entregamos todo en tus manos, Señor, y yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que Tu Espíritu y Tu presencia van a acompañarnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el día de hoy vamos a seguir con nuestro manual, El Poder de la Identidad como Hijo, y vamos a estar realizando la lección número 7 que lleva por título ¿Cómo se transfiere el ADN del padre a un hijo? Quiero recordarles que a pesar de que estamos en cuarentena, que utilicemos este tiempo para poder conectarnos con Dios, para estar en la presencia de Dios, para buscar leer de su palabra, para adorar en intimidad. Es un tiempo que podemos disponer que antes no teníamos, quizás por nuestro trabajo, quizás porque estábamos afanados en tantas cosas. Yo sé que en este tiempo nosotros podemos conectarnos más con Dios y principalmente meditar en su palabra. Así que también recordarles que pueden reunir sus ofrendas, guarden sus ofrendas para que cuando ya podamos salir a las calles, ¿cierto? E ir a la iglesia, las llevemos, ya que la casa de Dios debe estar provista, debe estar bendecida, porque si ella está bendecida, nuestra vida va a estar bendecida. Y también nuestros diezmos y nuestros pactos, nuestras primicias. Amén. Así que ya creemos en el nombre de Jesús que estamos a pronto de terminar esta cuarentena para ya nuevamente estar viéndonos, nuevamente estar sintiéndonos y estar compartiendo juntos. Y como les dije, la enseñanza de hoy tiene 3 objetivos muy importantes. 1, entender qué es el ADN espiritual. 2, conocer las características que manifiesta un verdadero hijo. Y recibir el espíritu de adopción. Amén, o sea que nosotros podamos recibir el espíritu de adopción de nuestra casa, recibir el espíritu de adopción de Dios. Amén. Aunque muchos no lo quieran aceptar, la enseñanza de la paternidad es real, es bíblico y sale la palabra de Dios. Como en unas clases anteriores atrás hablamos de Timoteo con Pablo, Eliseo con Elías y así sucesivamente hay muchos padres espirituales. Unos fueron llamados padres y otros simplemente en ese tiempo no se llamaban padres espirituales, pero eso a lo que nosotros llamamos padre espiritual es alguien asignado por Dios para poder llevarnos e impulsarnos a nuestro propósito y nuestro llamado. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y nos identifiquemos con el ADN de la casa, con el ADN de nuestro padre espiritual, que Él lleva el ADN de su Padre espiritual y esa persona lleva el ADN de Dios. Entonces es un conjunto de cosas. Dios, tú no lo puedes tocar. A Dios tú lo sientes en el espíritu. Él te da identidad, pero cómo Él se manifiesta a través de un hombre. Y eso es a lo que Dios asignó a nuestro Padre espiritual en este tiempo, para que Él pueda extender el amor de Dios, la paternidad de Dios. Y eso es bíblico, amén. El Padre es el iniciador de todo y el que da identidad donde no hay identidad y donde hay confusión. Así es como nosotros llegamos a la iglesia, con una confusión. Todo padre tiene un patrón o ADN para hacer e impartir las cosas. Y es por eso que nosotros podemos ver que en una iglesia hay un mover, en otro hay otro mover, pero eso no quiere decir que no sean de Dios, sino que hay un ADN y ese ADN está marcado por el hombre de Dios o la mujer de Dios que Dios puso para que estableciera una visión. Amén. Entonces, el éxito de la paternidad está en la transferencia del espíritu del Padre. Si el Padre logra transferir su ADN a multitudes, entonces la visión de Dios se va a manifestar y se va a extender mayormente y no se va a estancar y no va a morir en un hombre, porque eso es lo que ha pasado con la religión por años. En la religión solamente el pastor hacía las cosas, ni siquiera la esposa. Entonces, ¿qué pasaba cuando ese hombre moría? Se cortaba esa visión y ya no seguía avanzando porque no había nadie que lo siguiera. En cambio, Dios nos llamó a nosotros a dejar un legado, a dejar una herencia. Y eso es lo que hace el ADN espiritual. Él imparte el ADN en otros para que cuando no esté el Padre espiritual en un lugar, el ADN, la forma de hacer las cosas, la visión que Dios estableció, siga en ese lugar. Entonces es algo tremendo.
¿Qué es el ADN espiritual? Es un espíritu dado por Dios a un hombre para cumplir una determinada tarea o asignación a través de generaciones y dimensiones. Las tareas asignadas por Dios al hombre siempre son enormes y generacionales. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros leemos la Biblia en el Antiguo Testamento nos damos cuenta que Moisés no vio la promesa de Dios, David no vio la promesa de Dios y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la visión de Dios y las tareas y asignaciones de Dios no son para la vida de un hombre, son para generaciones. Entonces por eso que Dios siempre se movió del ADN. Ahí vemos cuando Moisés ya no podía hacerlo todo, cuando él estaba guiando al pueblo de Dios, Dios le dijo: saca de tu espíritu e impártelo en ancianos. ¿Por qué? Porque lo mismo que estaba en Moisés tenía que estar en ellos para que ellos pudieran continuar. Y ahí podemos ver que cuando Moisés no entra a la tierra prometida, la visión continuó. ¿Por qué? Porque habían hombres y mujeres que habían adquirido el ADN de Moisés. El ADN es la característica, cualidad, personalidad, sello que distingue a una persona de otra. Es la identidad innata de una persona. ¿Y quién es el poseedor de este ADN? Primero, Dios es la fuente de nuestra identidad. Y Él nos endosa con el ADN, es decir, nos cubre, nos llena con su ADN entregado a los padres para que legítimamente puedan reproducirse de tal forma que un propósito se cumpla. O sea, Dios levanta padres, Dios se mueve a través de la paternidad, a través de la autoridad. Entonces, ¿qué hace Dios? Levanta padres en el espíritu, en el mundo completo, para que ellos estén llenos del ADN de Dios y puedan ser transferidos a todos los demás, y así sucesivamente es como se va extendiendo el reino de Dios. El padre es quien reproduce la identidad a los hijos, la madre es quien lo nutre y afirma esta identidad. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar contentos y sentirnos alegres porque nosotros contamos con nuestros padres espirituales. Amén. ¿Cuáles son las características del ADN? Lo que es en sí una persona, la manera de cómo hace las cosas, la manera de proceder, la manera de comportarse y la manera de pensar. Todo esto compone el ADN espiritual. Un ejemplo de transferencia del ADN es con Moisés, como yo se lo mencioné en Números 11 del 16 al 17, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y eso es lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestra vida, que nosotros seamos hombros y empecemos a llevar la carga de nuestros padres espirituales, porque esto no es solamente un hombre, esto es generacional, sobrepasa la vida de ellos, sobrepasa la vida de nosotros, sobrepasa la vida de los que van a venir. Amén. Entonces, ¿por qué se necesita pasar el ADN? Número 1, para llevar la carga. Es importante que toda visión es más grande que uno mismo. Toda visión es generacional, es nacional, es mundial. Entonces nosotros, una sola persona natural, no la puede sobrellevar. ¿Quiénes son los que tienen que llevar esta carga? A la hora de llevar la carga, no son los siervos, sino son los hijos los que llevan la carga del Padre. Asumen compromiso, se apasionan por lo que el Padre se apasiona y se sienten parte de la visión del Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. 2, ¿por qué es necesario llevar la carga? Es necesario transferir el ADN del Padre para hacer las cosas como el Padre las hace, para que nosotros podamos llegar a ese nivel. Dice la palabra de Dios en Números 11:25: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Sacó Dios del espíritu de Moisés y lo depositó en 70 varones. El mismo espíritu que estaba en Moisés, ellos comenzaron a relacionarse con Dios, al igual como lo hacía Moisés.
Venimos de una cultura independiente. Estamos acostumbrados a ser individualistas, a solamente pensar en nosotros, a solamente creer que lo nuestro es lo correcto. Estamos en contra de la obediencia y de la sumisión, pero la palabra de Dios nos lleva a la obediencia y la sumisión. La palabra de Dios nos lleva a obedecer a las autoridades. Sin embargo, de alguien tenemos que aprender. ¿A quién te pareces cuando haces las cosas? Esa es una pregunta que debemos meditar cuando sales a evangelizar, cuando estás en tu trabajo, cuando estás hablando, predicando. ¿A quién te pareces? Timoteo se parecía a Pablo. Un verdadero hijo manifiesta las siguientes características. Analízate en este momento. Los hijos operan en la misma unción que el Padre opera. No eres lo que es el Padre, pero eres como el Padre. El anhelo más grande como hijos debe ser: quiero ser igual al Padre. Los hijos hacen lo mismo que hace el Padre. Capturan el pensamiento, las intenciones del Padre. Si no tienes el ADN del Padre, no podrás fluir en lo que el Padre fluye. Quien tiene el ADN del Padre no tiene mezclas, es decir, no quiere de aquí y de allá. Él sabe cuál es su fuente, él sabe a quién debe imitar. El Hijo es agradecido, vive para agradar al Padre, vive para hacer la voluntad del Padre, vive para expandir, ¿cierto?, en la visión del Padre. No digas papá a nadie si no estás dispuesto a hacer y hacer las cosas como Él las hace. Wow, ¿cierto? Algunos dicen: yo no necesito seguir e imitar a hombres, yo recibo de Dios. Qué equivocados están. Es cierto que Dios nos puede enseñar, pero casi siempre lo hará por medio de los hombres, por medio de una persona. Siempre Dios necesita un cuerpo porque Él es espíritu. Él necesita un cuerpo para poder manifestarse aquí en la tierra. La Biblia dice que Él mismo constituyó el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Si fuera así de que no, que Dios me habla a mí, Dios ministra mi vida, sí, Dios lo hace, pero Él estableció ministerios para poder guiar a su pueblo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. Se necesita recibir el ADN para recibir la herencia. Si tú no eres hijo, tú no puedes acceder a la herencia. Si tú no eres hijo, tú no puedes llegar a estar en el nivel que estaba el Padre. Entonces es importante que si tú quieres jalar lo que Dios tiene para tu vida, tú puedas aprender a ser un hijo. Amén. La razón de engendrar hijo es heredar el ADN, así mantener por generaciones el propósito, la visión, los beneficios o riquezas espirituales y materiales acumuladas por el Padre, entre ellas la fe, la unción, las bendiciones, las riquezas, bienes, etc. Dice así como Eliseo con Elías. Eliseo siguió a Elías hasta que él obtuvo la doble unción de Elías. ¿Por qué? Porque era su herencia, porque le correspondía, porque él había jalado todo lo que estaba en Elías. Entonces eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dice la palabra de Dios: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. ¿Cómo sabes tú que has recibido el espíritu de adopción? ¿Cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Nuestro espíritu da testimonio, no es un conocimiento en la mente. Por mucho tiempo yo creí que era hija porque yo escuchaba la prédica y yo decía sí, pero hubo un momento en el que la paternidad se te es revelada y tú sabes que donde tú estás es tu casa y ahí están tus padres y que nada te va a sacar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que identificar y pedirle a Dios que nos revele el espíritu de adopción. No es un conocimiento, sino que es una revelación en el espíritu. ¿Y qué es una revelación? Es descubrir algo que ya existe, pero que está oculto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16.
clama Abba Padre. O sea, nuestro espíritu, el clamor y la confesión de un hijo es el sonido de libertad e intimidad que nos une al espíritu de nuestro Padre. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. El espíritu de adopción trae libertad. El espíritu de adopción borra todas las cadenas generacionales, borra todo lo que era tu pasado, borra todo lo que tú venías cargando y Él te da un ADN nuevo. Amén. Vives en libertad, el espíritu de hijo te hace libre de la esclavitud y de la bastardía. Empiezas a tener ADN, empiezas a tener identidad, empiezas a tener valor, empiezas a entender que tú eres heredero juntamente con Cristo. Hay dos verdades que debemos conocer. Debe establecerse en nuestro espíritu que no somos hijos por voluntad nuestra, sino por voluntad de Dios. Él tomó la iniciativa para adoptarnos y hacernos sus hijos. Y dos, los hijos adoptados son iguales que los hijos naturales. Tienen la misma posición y los mismos derechos y responsabilidades. Por eso Cristo Jesús nos llama coherederos. Teniendo esta seguridad, también tenemos las mismas responsabilidades. Engendrar hijos. La palabra engendrar en la Real Academia Española es procrear, propagar la especie, causar, ocasionar o formar. Engendrar es sacar de nuestro interior todo lo que somos para vaciarnos en otro para que sea igual a nosotros. Esto es engendrar. Engendrar es una tarea dolorosa porque implica un proceso largo en el que hay una formación, una gestación y finalmente se da luz. Y es ahí donde muchas veces de nosotros estamos. Yo no digo que el proceso de ser hijo es de un día para otro, tienen que engendrarte y cuando te engendran es ahí donde en el espíritu te van moldeando, donde Dios va cambiando tu carácter, donde Dios te va enseñando a obedecer, donde Dios te va enseñando a que tus sueños son pequeños delante de los sueños de Dios y donde entiendes que tú no puedes ser una persona individual, independiente ni sola, que el propósito de Dios, que las visiones de Dios, que son muchas visiones, se llevan a cabo a través de un cuerpo, porque Él trabaja de esa manera, Él no trabaja de manera aislada. Entonces, ¿qué busca la gente hoy? La gente está acostumbrada a tener un mentor, un maestro, un amigo, un ayo, que es un maestro, ¿cierto? Simplemente un pastor, y esto no está mal, pero es su espíritu de independencia que les lleva a este tipo de relación. Ah, sí, tú eres mi pastor, me gusta cuando me vas a visitar, me gusta cuando te preocupas por mí, pero no me gusta cuando me reprendes, pero no me gusta cuando tú me dice lo que está mal en mí. No me gusta cuando tú quieres liberar mi espíritu. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a ser independiente. Entonces, Dios busca relaciones más fuertes que esta. Dios está buscando relaciones que sean como la de Él con nosotros. Una relación en el espíritu. Características de un verdadero hijo. Un verdadero hijo honra a su padre. Un verdadero hijo está listo para recibir corrección y para ser transformado. Un verdadero hijo es agradecido. Un verdadero hijo tiene un continuo temor reverente y no se familiariza con el Padre. Un verdadero hijo está involucrado en los propósitos y vive para cumplirlos. Muere a su agenda personal. Un verdadero hijo sirve a su padre. Un buen hijo busca al padre y no espera que le busquen a él. Un buen hijo cubre a su padre y lo protege. Un buen hijo sabe que es hijo, aunque físicamente esté lejos del padre. Un buen hijo siempre está nutriéndose del alimento que le proporciona el padre y busca recibir más. Un verdadero hijo reproduce y multiplica lo que recibió del padre. Un hijo está enfocado para agradar a su padre. Un buen hijo continuamente rinde cuentas, da reporte, ¿cierto? Y todas estas son cualidades que son difíciles para el hombre, pero que el Espíritu Santo es el único que nos puede llevar a este nivel. Si nosotros nos conectamos con Dios, nos conectamos con el Espíritu de Dios, Él va a lograr moldear nuestro espíritu para convertirnos en hijos que caminen conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no nos viene la revelación de ser hijos? Porque hay muchas personas que les cuesta entender esto, porque la religión nos ha cegado en una estructura teológica, en una doctrina basada en razón y no en revelación, porque tenemos una imagen distorsionada de lo que es un padre, porque
Por años hemos visto que la sociedad no tiene padres, que los padres se han... La visión, la estructura del padre está muy destruida hoy en día, porque nunca tuvimos un padre natural ni espiritual, porque no tenemos la revelación de relación paternal con Dios. Lo vemos a Él como un ser superior, lo vemos como un Padre celestial, lo vemos como el creador, lo vemos como el Dios sublime, lo vemos como un Dios muchas veces castigador, pero Dios no es eso, Dios es nuestro Padre, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Además que alguna vez los que un día fueron nuestros padres naturales o padres espirituales abusaron de nosotros. Quizás muchos de nosotros hemos sido decepcionados, quizás muchos de nosotros pasamos por circunstancias difíciles con nuestros padres naturales, quizás no los conocimos, quizás nos fallaron, y eso es un impedimento, pero tú tienes que ser libre en esta tarde de todo eso, porque Dios te quiere llevar a un nivel mayor. Así que repite conmigo esta oración. Padre celestial, te doy gracias por haberme llamado tu hijo. Recibo la adopción por medio de tu Espíritu Santo. Ahora me comprometo a ser engendrado por mi Padre espiritual para alcanzar mi propósito. Ayúdame a ser cada día un mejor hijo, para que de esta manera no pierda mi herencia y mi comunión contigo sea más fuerte, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo creo que Dios va a comenzar a llevarnos a otro nivel en el ámbito espiritual, porque Dios tiene grandes propósitos para ustedes. Amén. Y quiero recordarles y motivarlos a que estén orando, a que no cesen, a que se sigan conectando en las redes sociales todas las mañanas en Intercesión Sobrenatural, a las páginas de los jóvenes también estamos haciendo en vivo. No se desconecten de los cultos del día domingo, del día miércoles, porque Dios nos sigue hablando en este tiempo. Y también pedirles que puedan hacer sus tareas. Tienen que hacer el resumen del capítulo que les corresponde esta semana. Tienen que responder el cuestionario y hacer sus 7 devocionales. Amén. Así que Dios los bendiga. Declaro bendición sobre su vida. Que todo espíritu de acechanza, venganza y revancha se rompe en el nombre de Jesús. Y declaro libertad y bendición sobre su vida. Que Dios los bendiga.